interesa a todo el mundo. Sobre todo se puso de moda después que Bartolo Colón pasó los 40 años y seguía dando batazos. Llegó un momento en que, bueno, ya no, esa lucidez, esa destreza, ya no lo podía mostrar, pero llegar a más de los 40 bateando no es fácil. Y me refiero al tema de las células madres. El envejecimiento hace que todos pues queramos tener algunas destrezas, alguna movilidad que alguna vez tuvimos, alguna belleza física también. Y los temas de las células madres pues está sobre el tapete, pero además me imagino que también para gente joven que tenga algún nivel de deterioro, que tenga, también es válido. Pero eso nos lo va a explicar el doctor Librado Abreu. Es un especialista, es un cirujano de profesión de origen, pero que se ha ido especializando en el tema de células madres. Hola. Hola, ¿cómo está Diana? Bien, Librado, ¿qué te hizo moverte de la cirugía tradicional, del bisturí, me imagino que es con inyecciones? Primero, yo creo que tú nos expliques cómo se introducen las células madres en los lugares lesionados y por qué tú dejaste el bisturí por las células madres, o si tú realmente lo que has hecho es compartir ambas actividades. Bien, en primer lugar, Diana, gracias por invitarme a tu tan visto programa. Yo me dediqué a asuntos de las células madres porque siempre he tenido la inquietud en medicina de que deben producirse cambios en los tratamientos, los cuales en un momento dado se convierten en algo más comercial que otra cosa. Eso me hizo ponerme a tratar de hacer entrenamiento en la aplicación de células madres que comenzaron a estar de moda, y pudimos ver que muchas enfermedades que no respondían al tratamiento de la medicina tradicional comenzaron a responder al uso de células madres. En primer lugar, debemos definir que las células madres pueden ser extraídas de la médula ósea, es decir, del tuétano de los huesos. De la misma persona. De la misma persona, siempre de la misma persona. Y no hay ningunos niveles de peligrosidad. Yo imagino una jeringuilla sacando del líquido. Bueno, se ha podido ver que las células madres existen en 200 sitios diferentes del organismo, pero principalmente se extraen de la médula ósea, de la sangre, del tejido graso abdominal. Incluso cuando los niños pierden los dientes, te dicen que los conserve. Sí. El ombligo de los bebés. El ombligo de los bebés. Esto ha tenido muchas cosas en contra, porque en primer lugar comenzaron a meterse dentro de bancos a una temperatura de 300 grados bajo cero. Meterse el ombligo de los niños con el fin de que si en el futuro se le producía una leucemia o un linfoma, poder utilizar esas células madres. Sin embargo, con el paso del tiempo se vio que estas células eran capaces de sobreactuar, es decir, de producirse una enorme cantidad y comportarse como si fuera un cáncer. Por esa razón, que no, ya se desestimó. Por esa razón se ha ido descontinuando poco a poco, y hoy en día lo que se utiliza es guardar el primer molar del niño a esa misma temperatura, y en caso que lo necesite en el curso de su vida, se ponen a cultivar el esmalte de estos dientes, se pone a cultivar, y entonces aquí deben producirse las células madres suficientes para podérsela aplicar al niño en esa enfermedad que realmente ha aparecido. O sea que ya no está tan de moda, digámosle así, el conservar el cordón umbilical del bebé como pasó hace unos 8 o 7 años, que prácticamente todas las personas con unos ciertos recursos pues hacían una inversión para conservar
este cordón umbilical en los Estados Unidos a las temperaturas que tú estás hablando. O sea que, y el primer molar, porque normalmente uno está pendiente del primer diente, del primer me refiero, sí, me refiero, no es al primer molar, al primer diente que el niño pierde, pues ese puede ser guardado. Y entonces a esa temperatura, entonces eso es lo que se está haciendo entonces, en la actualidad. Y entonces los dentistas están brindando ese servicio ahora, me imagino. Porque antes uno lo que hacía era que se lo jalaba con un hilito. O sea, sí, sí, eso. Así me lo quité yo. Así o sea era, que ahora uno va al hacía. dentista, desde que el dientito está flojito, lo que se recomienda es ir al dentista, extraerlo y hacer, bueno, y que ese dentista dé el servicio de guardar esto en ciertas condiciones. No, o sea, el dentista no lo está guardando porque esto es tan caro que se guardan en bancos especiales. Sí, yo sé, pero el que te lo saque es el dentista. Donde hay un aparato que pueda producir una temperatura pero de esa, el que te lo saque es el dentista, y entonces él inmediatamente lo debe remitir a un sitio. Lo debe remitir si la persona obviamente tiene la condición económica para solventar eso. Es mucho tiempo. Y tiene que ser el primero, no puede ser otro. Debe ser el primero. Debe ser el primero. Aun cuando el primero haya sido por una pérdida, por ejemplo, porque yo tengo muchos nietos y dos de ellos no ha sido por accidente que han perdido ese dientito. Entonces, antes de que la pérdida normal comenzara. Entonces, yo realmente, esto es tan caro y tan experimental todavía, que realmente de manera personal no lo recomiendo. Porque si uno tiene la posibilidad de al mismo niño sacarle células del abdomen o de la médula ósea, pues ¿para qué se va a poner a guardar esto? Cosas. De todas formas, todavía está por ver, todavía eso debe evolucionar mucho más para que podamos decir con precisión, porque fíjate cómo lo del cordón umbilical ya se está desestimando, porque se vio que las células del cordón umbilical sobreactúan y entonces se multiplican de manera en enorme cantidad y se comporta entonces como si fuera un cáncer. Puede suceder eso, como puede suceder que funcione. Por tanto, lo que queda es poder precisar, llegar a una precisión de qué es lo que hay que hacer para que no haya una sobreactuación de estas células. De todas formas, debemos decir que las células madre deben reparar células dañadas, reparar células envejecidas y reparar células que, por ejemplo, han sido golpeadas por un traumatismo y entonces la persona necesite cambiar el tipo de célula. Se está usando mucho en estos pacientes que reciben quimioterapia por cáncer. Entonces, como la quimioterapia golpea también, lesiona las células sanas, entonces es cuestión de aplicarle células madre para que el paciente pueda recobrar su estado celular más o menos parecido al que tenía. Como todas estas cosas de células madre están también mucho en el terreno experimental. Y en ese caso, ¿dónde se le pondrían las células madre? Imagínate que sea un cáncer de pulmón. ¿Se le pondrían las células madre en el pulmón? En este caso, se acostumbra a extraer las células madres, por ejemplo, del abdomen, que es donde se produce una mayor multiplicación celular. Así como la médula ósea multiplica rápidamente y se va a 10.000 células, las células madre en ese mismo tiempo propias del abdomen se puede ir a 10 millones. Wow. Y cuando tú hablas del abdomen, ¿es de un órgano, de la piel, del epiplón, de dónde? Tejido celular subcutáneo del abdomen, sin meterse en órganos, sin meterse en el vientre. O sea, en la dermis. Exactamente, en el tejido celular subcutáneo. Está debajo de la dermis. Debajo de la dermis, exactamente. Que sería como la grasita esa. Sería como la grasa esa. Si se extrae, se lava bien, se pone en un horno especial y entonces a continuación se le une el plasma rico en plaquetas como factor de crecimiento, se mete dentro de un suero
de 250 o 500 cc y entonces se pone en la vena a circular. O sea que Teóricamente, es como ponerte un suero, pero un suero enriquecido, que no es solamente agua con azuquita. Exactamente. Con sal. Exactamente. El suero es agua y sal. De todas formas, en ese caso se trata de ponerle las células madre y de ponerlo de esa manera y entonces poner un suero en el otro lado de manitol, que es un medicamento que abre la barrera hematoencefálica, entiéndase, abre una barrera que hay en el cuello para impedir que algunas cosas pasen al cerebro, como el órgano más noble que hay dentro del organismo. Y entonces esto abre la barrera hematoencefálica y permite el paso de las células madre que puedan estas células sembrarse, por ejemplo, en el cerebro o sembrarse a nivel pulmonar. Me refiero, solamente hay que usar el manitol cuando la necesitamos en el cerebro. Cuando no necesitamos en el cerebro, con aplicarla, sencillamente ellas deben ir al sitio donde sean necesarias y multiplicarse allí. Debo decir. Ya la entiendo, o sea, con tu simple suero no es que las células madres se van a ir directamente, se van a poner en una inyección que vaya a los pulmones, como pusimos de ejemplo, sino que sencillamente a través de la sangre y a través del suero, el suero pasa a sangre y a través de esa sangre pues se va a ir distribuyendo en todo el cuerpo y van haciendo su efecto en el lugar preciso. En el lugar donde sean necesarias, porque haya destrucción celular, porque ahí se esté produciendo una lesión, por ejemplo, se estén rompiendo células normales, como sucede en la leucemia, se produce una hemólisis, entonces hay una ruptura de las células normales, entonces por eso el paciente se anemiza. Es cuestión de ponerle esto, y esto ya se viene haciendo hace muchos años. Hace más de 50 años que se están haciendo trasplantes de médula. Esto comenzó con Olmos en México, posteriormente Thomson en Estados Unidos y posteriormente Yamanaka en Japón. Este logró incluso producir un embrión. Lo que pasa es que esto no se ha logrado en un desarrollo total por el factor de corte religioso que impide que se puedan hacer este tipo de cosas. Y entonces, pero Yamanaka llegó a ser incluso un embrión. Y esto comenzó, debemos recordar, aquella famosa oveja Dolly, en la década del 60 y 70, en donde se creó en el laboratorio in vitro una oveja, y entonces esto trajo mucha controversia al corte religioso y se le dio un corte a esto porque no querían. Pero también yo pienso que el corte también vino porque luego la oveja nacía y se veía jovencita, pero como realmente era de una oveja que tenía tal edad, pues muy pronto comenzó a tener todas las características propias de la edad que le correspondía realmente a su progenitora, que no era como en el caso de un hijo, que cuando yo tuve un hijo a los 21 años, pues mi hijo tiene ahora 40 y pico, no tiene la edad que yo tengo. No, o sea que no solamente tiene esa edad, sino que tiene un cuerpo y tiene todos unos órganos correspondientes a la edad, así como tengo otras de 30, pues realmente pues sí. ¿Por qué? Porque nacieron hace 30 años. Y creo yo, es lo que tengo entendido, tú corrígeme. Sí, realmente este tipo de cosas se pudieron obviar si los experimentos hubiesen seguido en ese mismo ritmo en que se fueron haciendo. Y se podía obviar eso, pero eso es real, lo del envejecimiento. Lo cierto es que en las células madres hay células que son unipotentes y otras que son multipotentes. Las unipotentes son las que se pueden dividir solamente una vez. Las multipotentes se dividen muchas veces y cuando llegan a un sitio, una célula multipotente es capaz de dar otras multipotentes y continuar reproduciéndose y continuar multiplicándose hasta tener una buena cantidad de células que puedan luchar en contra de la muerte celular o del daño celular, independientemente de la causa
que lo haya producido. Nosotros podemos decir como cirujanos que nosotros veíamos en el hospital Francisco Moscoso Puello, donde hicimos toda nuestra vida quirúrgica, que operábamos a un paciente y por alguna razón de lesión de arma blanca, veíamos que teníamos que extirparle un pedazo del hígado porque estaba sangrando extraordinariamente y el hígado sangra y si no el paciente se nos iba a desangrar dentro del quirófano. Quitamos el pedazo de hígado y el paciente sigue funcionando perfectamente para nuestra sorpresa. Y para sorpresa, con un pedazo de hígado menos, cuando por alguna razón o se ha hecho así experimentalmente, ha habido que abrir el paciente de nuevo, se encuentra el hígado completamente igual como estaba antes de ser lesionado. Se ha regenerado. Eso lo regenera las células madres. Que en este caso no fueron puestas, sino que el mismo hígado las creó. El mismo hígado tiene sus propias células madres, cada órgano tiene sus propias células madres. De hecho, en la actualidad se está tratando ciertas diabetes tipo 2, asimismo se está tratando el Parkinson, la parálisis general amiotrófica, la disfunción sexual, la disfunción sexual por impotencia. Se está tratando con células madre, con plasma rico en plaquetas, mezclándolo muchas veces los dos, las células madre junto con el plasma rico en plaquetas, que no tiene muchas células, pero sí tiene el factor de crecimiento que permite activar las células madres para que puedan multiplicarse considerablemente y lograr el efecto de tratamiento que pretendemos que deben hacer. Y en República Dominicana, las personas que están optando a esto, porque yo debo decir que a los que los he oído, incluyendo una prima, conocidos, pues es más bien en temas de rodillas, en temas de articulaciones. ¿Es que esta es lo más demandado o que realmente funciona más, funciona tanto que es lógico que la gente apele a este? Las dos cosas más demandadas son en cirugía plástica cosmética, el surco nasogeniano, las arrugas de la frente, las patas de gallina de los ojos. Ahí se utilizan y funcionan perfectamente. Y en el levantamiento de párpado también funciona. Y en el levantamiento de párpado también funciona de manera e incluso en esa flacidez que nos da en el cuello a ciertas edades. También se está utilizando con mucho éxito en la osteoartritis, de manera que muchos pacientes que incluso tenían dolores intensos en las articulaciones por desgaste, por la edad, por lo que sea, la célula madre, el plasma rico en plaquetas, debe regenerar completamente el cartílago y ese almohadillado que se ha perdido. Deben ellas hacer una reparación y el paciente entonces lo que se está haciendo es con qué frecuencia hay que volverla a hacer. Generalmente en la osteoartritis se pone una inyección hoy y es bueno repetirla a los 5 meses, previa resonancia magnética que nos permita saber cómo estaba el hueso antes y cómo está 5 meses después para proceder a una nueva aplicación de plasma rico en plaquetas. Muy bien. Y eso, ese también es tan fácil como tú dices, vía, ¿cómo se llama? Intravenosa. Intravenosa. No, esta se pone localmente, in situ. Y cuando se trata también de hernias discales, con dolor en las articulaciones, en esa región sacrolumbar, que es tan frecuente que la gente tenga estos dolores. L5, L4, S1. Yo creo que todos sabemos de eso. Ahí en ese sitio es un sitio de debilidad del ser humano. Se considera que eso es así, porque el ser humano tenía una actitud bípeda, que caminaba con los 4 miembros y entonces al ponerse erecto quedó una zona de debilidad en eso. De hecho, de 10 gente que pasen por la calle y uno busque 7 sufren de ahí de ese sitio a determinada edad. Bueno, a determinada edad. A determinada edad. Entonces tú sí lo recomiendas, tú consideras que todo el que tenga un dolor, que todos los dolores articulares,
que tenga un problema estético, que quiera mejorar su aspecto. Tenemos pacientes que con dolor en región lumbosacra, tienen por hernias discales, por ejemplo, tienen 4 y 5 años asintomáticos totalmente, después de la aplicación de plasma rico en plaquetas. Y recomiendo también desde el punto de vista estético, porque se ha visto, tenemos por ejemplo algunos pacientes cercanos que con cicatrices en la frente se le ha ido poniendo el plasma rico en plaquetas y se produce una desaparición total. Qué bien, o sea que también para cicatrices, hay gente que las cicatrices las marca mucho, aunque no fueran en cara, aún en el vientre o en cualquier sitio, también. Tenemos el caso de nuestro presidente actual de Aprejuas, O'Donnell Gómez, que se le aplicó. Muy bien. Muy bien, señores, además yo voy a terminar diciendo que el señor O'Donnell Gómez, el amigo Librado Abreu, quien les habla, Diana Contreras, junto con Reina Blanco y un grupo, somos parte de la plancha 1 de Aprejuas en las elecciones del 29 de agosto. Yo me metí en esa plancha, ¿saben por qué? Porque los que más trabajan de la actual dirección de Aprejuas estaban ahí. Pues nada, hasta una próxima entrega de Página Abierta con la Educación.